Buenos días a todos. Nuevamente en la jornada de hoy damos cierre al curso Mentor de Emprendedurismo. En este caso vamos a analizar la fase 5, que sería la fase de esquemas de propuestas de valor y también los planes de negocio en específico. Al hablar exclusivamente de un plan de negocios, hablamos de una estructura, ¿sí? Que nos permite orientar o dirigir básicamente un emprendimiento, ¿sí? Contemplando básicamente todos los aspectos o un panorama amplio del mercado al cual vamos a dirigir un producto o un servicio, ¿sí? Entonces, dentro de los planes de negocio se pretende que nosotros podamos tener justamente ese panorama amplio, cuidando todos y cada uno de los detalles que muchas veces en otro contexto que no se encuentra planificado podrían pasar por alto y que derivan siempre en consecuencias de frustraciones quizás de proyectos o en algún modo podríamos decir también que esa idea de negocios fracasa en el corto, mediano o largo plazo, ¿sí? Por eso entonces pretendemos elaborar un plan de negocios que es un documento donde nosotros como emprendedores podemos detallar sistemáticamente todas las informaciones del nuevo emprendimiento que estamos proyectando desde la generación de una idea innovadora, que es justamente recordamos siempre que esa idea innovadora tiene que nacer de una necesidad o de un problema real, ¿sí? Y también pasamos por todo el contexto de estructurar esa idea, llegando incluso a la evaluación económico-financiera de dicho emprendimiento. Como siempre les menciono, es importante recordar que todo negocio busca justamente la generación de una utilidad. Entonces, siempre es muy importante la evaluación económico-financiera. Entonces, su elaboración implica comprobar la viabilidad en el mercado, es decir, que ese producto tenga la recepción que yo espero, la viabilidad técnica, es decir, que pueda llevarlo a cabo, que pueda llegar a producir eso, la viabilidad legal, es decir, si se encuentra dentro de los parámetros legales contemplados, ¿sí? A nivel país y también a nivel internacional, si puede llegar a ser viable ese emprendimiento y también una viabilidad económico y financiera, ¿sí? Es decir, que básicamente tenemos estructurado en 5 fases, ¿sí? Hablamos de la estructura ideológica, la estructura del entorno, la estructura mecánica, la estructura financiera y por último la estructura del talento humano, ¿sí? Entonces, ¿qué contempla cada una de esas estructuras? Es lo que vamos a estudiar en la jornada de hoy. Al hablar específicamente de una estructura ideológica, hablamos de la identidad de ese emprendimiento. ¿Está bien? Es decir, el nombre o la denominación del emprendimiento, la misión, la visión y los valores. Recordemos que esa estructura ideológica es la base, el cimiento sobre el cual nosotros vamos a diseñar el emprendimiento. Entonces es sumamente importante que sea fuerte, ¿sí? Siempre que tengamos una buena base, eso nos lleva justamente a fortalecer todo lo que viene por encima, ¿sí? Al hablar específicamente de la estructura del entorno, hablamos justamente del análisis FODA, es decir, de las fortalezas y debilidades que encontramos dentro de ese proyecto y también las amenazas y oportunidades que encontramos por fuera. Entonces dice que se fundamentan en el análisis de fortalezas y debilidades de mi empresa, así como todo lo referente al comportamiento del sector en el cual yo voy a emprender, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta las tendencias del mercado, a toda la competencia que ya se encuentra dentro de ese rubro y también a mis clientes potenciales, ¿sí? Es decir, a las personas que van a adquirir el producto o bien el servicio que voy a poner a disposición suya dentro de un mercado. Entonces, hablamos específicamente de estructura del entorno, como mencioné anteriormente, de todo lo que conlleva a el análisis interno y también externo de el mercado en el cual vamos a desarrollarnos como emprendimiento. Y al hablar de la estructura mecánica, enlistamos justamente todo lo referente a la distribución del producto, a las ventas, si vamos a hacer exclusivamente al por mayor, si vamos a hacer al por mayor y al por menor, ¿sí? Los canales que vamos a usar para la distribución de dicho producto, ¿sí? También los métodos de difusión,
cómo voy a llegar, ¿sí? Todo lo referente al marketing, ¿sí? Todo lo que puede llevarme a mí al éxito de mi idea de negocios. Es decir, cómo voy a proyectar, cómo yo como emprendimiento, empresa, voy a llegar específicamente hasta mi público objetivo, que sería básicamente la persona que va a adquirir el producto o el servicio que estoy poniendo a su disposición dentro del mercado, ¿sí? Al hablar específicamente de la estructura financiera, ya hablamos de todos los cálculos y proyecciones que nosotros podemos hacer, ¿sí? Para saber qué tan viable es esa idea de negocios, ¿sí? No solamente hablando en términos necesariamente económicos, ¿sí? Sino también del impacto que pueda llegar a tener en el corto, mediano y largo plazo. Es decir, cómo va a ir evolucionando específicamente ese emprendimiento, ¿sí? Recuerden que todo emprendimiento busca justamente alguna utilidad y que esa utilidad sea atractiva, es decir, que el margen de ganancia sea bueno, ¿sí? Y como no podría faltar, también tenemos a la estructura del talento humano, ¿sí? Que justamente toda organización no puede existir si no existe el talento humano, que es el que diseña esa estructura y que hace que esa estructura pueda funcionar, ¿sí? Entonces nos ayuda aquí a definir específicamente los puestos de trabajo que necesitamos cubrir y determinar también los derechos y las obligaciones que tiene cada uno de esos miembros que integran a la organización, ¿sí? Entonces, no importa si nosotros estemos iniciando el emprendimiento y tengamos quizás solamente una persona dentro del emprendimiento, aún así tenemos que estructurar todo lo referente a la organización del talento humano a fin de que nosotros podamos también garantizar las responsabilidades y obligaciones de cada una de las partes, ¿sí? Entonces, al estructurar o al diseñar específicamente un plan de negocios, tenemos que tener en cuenta las 5 fases o las 5 estructuras que serían la ideológica, la del entorno, la mecánica, la financiera y la del talento humano. ¿Está bien? Cada una de ellas con sus particularidades que vamos a estudiar ahora, ¿sí? Al hablar específicamente de la estructura ideológica, ¿sí? Es como mencionaba anteriormente, el cimiento fundamental de todo emprendimiento, ¿sí? Siempre se dice que con bases sólidas nosotros podemos crecer mucho más rápido, ¿sí? Entonces aquí se presenta básicamente la idea de nuestro negocio, los objetivos que pretendemos alcanzar, ¿sí? Lo resaltante de este punto es justamente que se trata de una carta de presentación frente a todos los posibles colaboradores que nosotros podamos llegar a tener, también con los clientes y en algún caso, si llegamos a proyectar un crecimiento, podemos también ver que eso sea efectivamente llamativo para algún inversionista potencial que pueda llegar al emprendimiento que estoy diseñando, ¿sí? Entonces, se detalla básicamente el nombre de la empresa. Ese nombre debe también reflejar de manera sencilla lo que nosotros estamos poniendo a disposición dentro de ese mercado o a qué nos dedicamos, ¿sí? Y básicamente también es importante que sea corto, que sea fácil de pronunciar, que también sea fácil de recordar para que las personas básicamente puedan tener la primera impresión y por sobre todo también puedan hacer la publicidad de boca en boca, que es tan importante, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros, anterior a la selección de ese nombre, podamos hacer una búsqueda en Internet sobre los nombres que utiliza la competencia y también poder determinar si no existe otro emprendimiento con una denominación similar a la que yo elegí, ¿sí? Y una vez que nosotros tengamos definido el nombre, es importante que llevemos un registro, ¿sí? De dicha denominación a través del registro de marcas, que eso justamente nos va a permitir a nosotros poder básicamente asegurar que esa denominación sea nuestra, ¿sí? Entonces, también aparte de ello hablábamos de que dentro de esa estructura ideológica estaban la misión y la visión de una organización. Al hablar específicamente de la misión, sería el propósito por el que surge una empresa y es lo que da justamente la identidad a
esa organización, ¿sí? Y se compone básicamente de tres elementos que serían la descripción de lo que hace el emprendimiento o el negocio que tenemos, a quién específicamente va dirigido el producto o servicio que ofrecemos y qué es lo que nos hace diferentes a nosotros en relación con nuestros competidores. Siempre tenemos que tener en cuenta que la misión serían todos y cada uno de los pasos que vamos a seguir, las proyecciones que tenemos para llegar a nuestra visión, ¿sí? Que sería ya la imagen, como bien dice el material, la visión sería la imagen de la compañía en un futuro, ¿sí? Y su función es inspirar justamente a todos los colaboradores, también a los inversionistas y al público meta, o en este caso podríamos llamarle también el público objetivo, podemos llamarle nicho de mercado, ¿sí? Para llegar hasta donde básicamente nos proponemos como empresa. Entonces, esta visión debe ser realista, debe tener objetivos viables y alcanzables, también debe ser motivadora y debe ser clara y sencilla, ¿sí? Y también muy fácil de comunicar. Siempre es importante que tanto la misión, la visión como los valores de la empresa estén específicamente también presente en las redes sociales, en la página web, si llegamos a tener. Entonces, en toda la estructura del negocio en sí. Si tenemos una oficina, bueno, pues misión, visión y valores al ingreso a la oficina para que se pueda demostrar justamente la importancia de esa estructura ideológica que es la base fundamental de la empresa, que cualquier persona que pueda llegar, sea o no cliente, tenga conocimiento de que la empresa tiene una buena base ideológica, ¿sí? Al hablar específicamente de los valores, hablamos de que son reglas bajo las que nosotros conduciríamos la organización a la hora de cerrar un trato con los clientes, también con los proveedores, con los inversionistas y también con los colaboradores, es decir, con el talento humano de esa organización. Entonces, lo importante es que los valores siempre guarden o se guíen todas las prácticas dentro y fuera de ese contexto. Es decir, que los valores empresariales estén siempre presentes en cualquier interacción que tenga la empresa con el consumidor final. Y lo ideal es que también los funcionarios que están puedan internalizar esos valores y puedan actuar en conformidad con ellos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, un ejemplo de podemos poner la denominación de nuestra empresa. Aquí habla de una misión. Dice proveer a los padres de familias, alumnado y profesorado útiles escolares que cubran las necesidades diarias en cuanto al trabajo y al estudio. Y la visión dice ser el máximo proveedor ya de útiles escolares, accesorios y servicios para la comunidad educativa con expansión a otros puntos de ventas en áreas potencialmente rentables para librerías, por ejemplo, cerca de escuelas, oficinas, centros educativos, etcétera. Y habla de los valores de responsabilidad, puntualidad, asertividad y empatía, ¿sí? Entonces, básicamente nosotros vamos a recordar que el nombre debe ser corto, fácil de pronunciar y por sobre todo que tenga relación al rubro en el cual nos estamos desempeñando. La misión dijimos que eran los pasos que nosotros vamos a dar dentro de nuestra trayectoria como empresa para poder llegar a la visión que sería cómo nos vemos en un futuro, ¿sí? Y todo ello debe ir acompañado de los valores que desde luego tienen que tener directa relación tanto a la misión como a la visión de la organización. Al hablar del punto 2, hablábamos de esa estructura del entorno, es decir, ¿qué hay más allá? ¿Sí? Y ahí hablamos justamente del análisis FODA. Entonces, en la sección específicamente de hablar de la estructura del entorno, sería una radiografía de la industria y del mercado en el cual nosotros vamos a desarrollar nuestro emprendimiento, ¿sí? Conocer entonces el comportamiento de dicho sector en el cual nosotros estamos como oferta. Entonces, comparamos básicamente las ventas de productos y servicios similares o iguales a los nuestros en los últimos 12 meses, ¿sí? Y que es justamente lo que está demandando ese público meta o está demandando específicamente ese cliente en particular, ¿sí? Podemos hablar de varias denominaciones, hablamos de, como decía anteriormente, de público meta, podemos hablar específicamente de un mercado en concreto. A lo que nos referimos en particular sería
a la persona a la que nos va a comprar, ¿sí? A ese nicho de mercado. Entonces, eso nos ayudará justamente a determinar si es viable o no esa idea que tenemos y si es necesaria alguna reformulación, ¿sí? Entonces, para comenzar a generar esa información, es importante que nosotros realicemos el análisis FODA. Esa metodología nos va a permitir, primeramente, conocer las fuerzas y las debilidades que nosotros tenemos como emprendimiento, es decir, todo lo referente a las variables internas. Siempre esas variables son las que nosotros vamos a poder llegar a controlar, ¿sí? Y también las oportunidades y amenazas que se encuentran como unas variables externas y que suelen ser más impredecibles, y desde luego nosotros tenemos que tener algún plan para poder aprovechar o evitar esas amenazas u oportunidades que se puedan llegar a presentar dentro de ese mercado, ¿sí? Entonces, las variables que incluyen son las fortalezas, que se refieren a todas aquellas características que hacen que un negocio sea único y diferente a toda la competencia que se encuentra en ese sector, ¿sí? Al hablar de las oportunidades, sería que el emprendedor debe necesariamente enumerar qué demanda el mercado y cómo su negocio podría satisfacer esa necesidad o resolver específicamente ese problema en concreto de la persona que va a adquirir el producto o servicio. Al hablar de la debilidad, hablamos de la honestidad. Es muy importante en la redacción justamente de la variable debilidad, ¿sí? Pues hay que reconocer justamente cuáles podrían ser los defectos del producto o del servicio que estamos poniendo a disposición del mercado, ¿sí? Y al hablar de amenazas, hablamos de que se debe conocer muy bien el rubro en el que pretendemos participar, porque solo así se va a detectar de dónde pueden venir quizás un golpe de la competencia o si el consumidor va a exigir algún cambio en el corto, mediano o largo plazo, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo en particular, habla de las fortalezas, de conocimientos técnicos, de tener quizás un local accesible, o de buena ubicación, podríamos decir, un buen contacto con proveedores o distribuidores y contactos también con el mercado de destino, es decir, hacia donde el producto se va a dirigir. Y habla de las debilidades y dice que la persona no cuenta con la tecnología necesaria, es decir, que tiene los conocimientos técnicos, pero su debilidad es que no cuenta con la tecnología necesaria y que no cuenta también con los ingresos requeridos. Y habla de que una oportunidad es que tiene muy pocos competidores dentro de esa zona y que los productos son de buena calidad. Y las amenazas dice que el producto, puede ser que el producto no llegue a venderse o que sufra algún tipo de daño, ¿sí? O que hayan fallas en cuanto al servicio de energía eléctrica, agua potable o cualquier otro desastre natural que desde luego es algo que nosotros no podemos controlar. Entonces siempre las variables fortalezas y debilidades serían variables en las cuales nosotros podemos hasta cierto punto ejercer un control, ¿sí? Necesariamente, pero lo referente a las oportunidades y amenazas ya al encontrarse dentro de un contexto externo, al ser una variable externa, es muy difícil que podamos nosotros quizás previsibilizar lo que va a pasar con ellas. Entonces, para obtener la mayor información, nosotros debemos primeramente tener en cuenta quién es el público objetivo o el público meta, ¿sí? O el nicho de mercado al que nosotros vamos a dirigir nuestro producto, ¿sí? Es decir, quién me va a comprar, si son hombres, si son mujeres, qué edad tienen, ¿sí? ¿Cuál es el ingreso promedio que tiene ese sector? ¿Qué hábitos y costumbres tienen? ¿Qué profesiones tienen? ¿Sí? Y todo eso nos va a ser de gran utilidad para poder determinar exactamente cuál es la necesidad, ¿sí? Saber también con qué frecuencia se adquiere el producto o el servicio. Este dato entonces es vital para calcular el tiempo también para completar justamente el ciclo de venta y así determinar también los costos que podamos llegar a tener por almacenamiento o distribución, ¿sí? Es decir, con qué frecuencia se adquiere el producto o servicio. Eso vamos a determinar específicamente de acuerdo a la necesidad que nosotros identificamos anteriormente, ¿sí? Saber
También estudiar a los competidores en particular, que es un punto súper importante, porque ahí nosotros estamos investigando justamente el valor agregado de la oferta que pone al mercado nuestra competencia, ¿sí? Los precios que ofrecen, sus canales de distribución, entonces poder también quizás nosotros determinar cuáles serían los más apropiados para ese tipo de emprendimiento, ¿sí? También prestar atención a las estrategias que utilizan para vender y a todo lo referente a la mercadotecnia en particular, ¿sí? Y el consejo es que no, no imitar a ese sector, ¿sí? Sino usar justamente esa información para nosotros poder hacer un filtro de la idea que tenemos, ¿sí? Es decir, ir filtrando y hacer que esa idea sea desde luego más concreta y por sobre todo mejor diseñada con miras a ese público objetivo que va a ser justamente el que nos va a comprar, ¿sí? Al hablar específicamente del tercer punto, hablamos ya de una estructura mecánica, ¿sí? Dijimos que aquí ya se encuentran incluidos todos los objetivos organizacionales o del negocio y la estrategia para poder lograr esos objetivos, ¿sí? Así como también los plazos en los que nosotros debemos obtener quizás los primeros resultados. Todo lo referente a esa estructura mecánica será la que ayudará a detectar cualquier error que se pueda presentar en ese momento y cambiar también de estrategia de forma inmediata en caso de que esto sea necesario. Entonces, con base a la estructura del entorno, que es el análisis FODA que hicimos, determinar básicamente cuáles serían las tácticas que nosotros vamos a implementar para crear un plan de ventas que nos garantice justamente un flujo constante de ingresos. Es decir, que nos genere ingresos y que desde luego eso se vea reflejado en utilidades, ¿sí? Entonces, tendríamos que definir ciertos puntos a considerar que serían, primeramente, el precio del producto o servicio, que sería una buena forma de tasar nuestra oferta, es siempre investigar cuál es el rango de precios que oscilan para esos productos o servicios en la competencia, ¿sí? Es importante entonces que nosotros no perdamos la calidad, ¿sí? Con tal de bajar los precios, muchas veces se pierde la calidad y eso no es bueno porque justamente, desde luego, nosotros vamos a invitarles indirectamente al cliente que se vaya a la competencia si nosotros bajamos la calidad del producto. Entonces, lo importante es que la relación precio-calidad siempre se mantenga, ¿sí? Para que nosotros podamos seguir vendiendo necesariamente el producto o servicio en el corto, mediano y largo plazo, ¿sí? Que siempre les digo a mis participantes, si yo me voy a comprar una hamburguesa de un local que se abrió hoy, ¿sí? Yo tengo que irme dentro de 3 meses y tengo que probar la misma hamburguesa que probé hoy, ¿sí? Eso determina básicamente que la empresa sigue manteniendo la calidad independiente de la cantidad de hamburguesas que venda por día, ¿sí? Es decir, mantener siempre los mismos estándares, ¿sí? Eso nos determina también hasta cierto grado mantenernos firmes dentro de ese mercado, ¿sí? Entonces, básicamente, como ya mencionaba, dice que es importante que no perdamos la calidad con tal de bajar el precio de venta al público. Mejor apuesta por tener procesos internos que quizás sean más eficientes y que puedan disminuir los costos de elaboración del producto, ¿sí? Al hablar específicamente de los planes de pago, es si un producto o servicio es más costoso que el de tu competencia, puedes diseñar siempre un esquema de pagos diferentes, ¿sí? Es decir, hacerlo, por ejemplo, a cuotas, ¿sí? Entonces, un plan de pago que le permita a la persona quizás organizar sus ingresos para poder adquirir ese producto o servicio, ¿sí? El objetivo entonces es que nuestros clientes dejen de lado el tema del precio y por sobre todo aprovechen los beneficios que nosotros estamos poniendo a su disposición dentro del mercado. Al hablar específicamente de la fuerza de ventas, ¿sí? Se determina el número de vendedores que nosotros necesitamos para poder iniciar, ¿sí? Así como también el perfil y las habilidades requeridas que nosotros necesitamos para tener éxito o que nuestra oferta tenga éxito dentro de ese mercado, ¿sí?
Entonces, deben siempre incluir también los esquemas de compensación y pago en caso de que sean necesarios. Es decir, quién yo necesito que venda mi producto o qué características tiene que tener esa persona para que efectivamente pueda vender exitosamente el producto que estoy poniendo a disposición dentro de ese mercado. Y al hablar de los canales de comunicación, dice que ya no es necesario invertir quizás fuertes cantidades de dinero para contar con un canal masivo de comunicación. Actualmente ya basta tener definido el perfil de consumidor para elegir cuáles de las opciones me parece más conveniente. Actualmente las redes sociales, por ejemplo, nos facilitan muchísimo en lo referente específicamente a el contacto de un canal de comunicación con el público objetivo. Al hablar específicamente de la estructura de producción y la estructura financiera en sí, ya hablamos de que se considera importante que el emprendedor tenga plasmado todos los detalles económicos del negocio desde el inicio y el proceso del emprendimiento, puesto que esto también nos permite a nosotros observar los resultados económicos reales del emprendimiento que estamos poniendo a disposición dentro de un consumidor en el mercado, ¿sí? Y también vamos a ver uno de los puntos de radical importancia que sería la estructura justamente del talento humano, ¿sí? La tendencia entre los emprendedores es convertirse por lo general en todólogos, dice, es decir que al inicio quizás nosotros somos la única persona que hace básicamente toda la estructura de esa organización, sí, es decir, hacemos la administración, la operación del negocio y todo lo referente a la producción incluso, ¿verdad? Justamente por los costos que pueda llegar básicamente a acarrear la contratación de ciertas personas que nos ayuden a realizar determinada tarea. Entonces, básicamente, aún así es importante que nosotros podamos ver la proyección de escala que nosotros buscamos con nuestro emprendimiento, ¿sí? Y que al estabilizarnos quizás nos permita que nosotros podamos incluir dentro de la organización ciertos colaboradores, ¿sí? Cuando haya entonces un equipo de trabajo, siempre ya es importante delimitar las funciones o responsabilidades de cada persona, así como también el sueldo que va a percibir y las prestaciones que tenga, siempre dependiendo de esas características. Entonces nosotros vamos a determinar también su grado de responsabilidad, el salario, etcétera, ¿sí? Y aquí dice que se dan algunos consejos prácticos para construir justamente esta estrategia de recursos humanos. Comenzar siempre por desarrollar un organigrama en el que se delimiten cada una de las funciones, obligaciones y responsabilidades del equipo, siempre dependiendo del cargo que cada uno tiene, ¿sí? Si bien es cierto que será difícil igualar quizás los salarios que ofrecen quizás otras empresas que ya se encuentran operando durante varios años, también podemos quizás premiar los esfuerzos de nuestros equipos con bonos o reconocimientos por los logros que lleven adelante durante la realización de sus trabajos, ¿verdad? Y elaborar también una tabla en la que se identifique al líder de cada estrategia implementada al interior de la organización e incluir todas sus funciones, ¿sí? Y esto también nos va a ayudar a que las metas se puedan alcanzar de forma más rápida y de que los resultados también sean visibles de una forma más rápida. Entonces, aquí también tenemos básicamente como el cierre de esta unidad, una guía de fortalecimiento y desarrollo de las MIPIMES, pequeñas y medianas empresas de la Unión Industrial Paraguaya. Básicamente tenemos una estructura que debemos seguir justamente para la presentación de nuestra pequeña o mediana empresa ante la Unión Industrial Paraguaya. Tenemos el nombre y razón social de la empresa, el RUC, la antigüedad del negocio y la identificación del postulante. En este caso vamos a determinar específicamente si la empresa es una SA, es una SRL y las características en sí de ese negocio en particular. Hablamos también del nombre y apellido o de los nombres y apellidos de las personas responsables, del número de cédula, dirección, ciudad, departamento, el nombre de fantasía que ostenta el emprendimiento, la profesión, nacionalidad, fecha de nacimiento,
el email, el teléfono, la actividad actual, la descripción del producto o servicio que nuestra empresa ofrece dentro de ese mercado y describan brevemente las necesidades o problemas que resuelve su producto o servicio, es decir, justamente lo que estuvimos estudiando de la importancia de determinar, de hacer un buen filtro de nuestra idea de negocios para que nosotros podamos especificar la necesidad o problema del mercado que resuelve nuestro emprendimiento. Recuerden que esos son puntos básicos que nos van a permitir, si llegamos a concursar, poder ganar, ¿sí? Es decir, determinar básicamente con certeza cuál es el problema o necesidad que nosotros cubrimos. También quién es el cliente, describir las características, es decir, quién es el cliente, qué busca el servicio o producto, qué edad tiene, el sexo, el sector, si es una persona física, es decir, persona individual, o si es jurídica, si son empresas, ¿sí? Es decir, describir las características de ese sector. ¿Y cómo voy a lograr eso? Básicamente con una buena investigación de mercado. También quién o quiénes serían las empresas de nuestra competencia, es decir, citar justamente a las empresas que se dedican al mismo rubro que nosotros y exponer si tenemos datos acerca de los porcentajes que cubre cada una de esas empresas dentro del mercado, ¿sí? Y determinar también un porcentaje de qué tanto cubre esa empresa y qué tanto mercado cubro yo como empresa, ¿sí? Y también detalles del uso que se hará con los fondos que nos van a adjudicar, ¿sí? Y básicamente aquí es muy importante que en este ítems nosotros podamos básicamente incorporar los aspectos en los cuales nosotros deseamos invertir esos fondos que nos van a adjudicar, ¿sí? En caso de que nosotros resultemos ganadores, y es importante que podamos incluso detallar los precios unitarios de cada ítem y los aspectos en los que va a ayudar cada uno de estos a que mi emprendimiento pueda crecer. ¿Y cómo yo voy a determinar específicamente eso? Bueno, y justamente con la planificación estratégica, es decir, con llevar eso estructurado y poder saber en qué voy a invertir lo que me van a dar, ¿sí? Describir también por detalle la facturación total correspondiente a los 6 meses. Y aquí vienen dos puntos súper importantes que son el factor innovador en sí, que sería describir qué grado de innovación tiene nuestro producto en relación con todos los demás productos que son iguales o similares al mío dentro de ese mercado, ¿sí? Y la escalabilidad también, es decir, describir la estrategia que nosotros vamos a utilizar para que nuestro negocio pueda escalar y alcanzar justamente mejores niveles de facturación en los últimos, que en los últimos años. Es decir, que nosotros podemos quizás incorporar nuevas tecnologías, aplicar investigación y desarrollo, usar el registro de patente intelectual, poder vender franquicias, representaciones, etcétera, ¿sí? Entonces, en la jornada del día de hoy vimos todo lo referente a los esquemas de propuestas y planes de negocios en particular, y vimos que un plan de negocios nos ayuda específicamente a tener una viabilidad de mercado, técnica, legal y económico-financiera, y dijimos que esa estructura del plan de negocios estaba formada por 4 bases, que serían la estructura ideológica, la estructura del entorno, la estructura mecánica, financiera y la del talento humano. Dijimos que la ideológica era la base sobre la cual se asentaba nuestro emprendimiento, incluía misión, visión y valores. La estructura del entorno sería el análisis FODA, es decir, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Al hablar de la estructura mecánica dijimos que era cómo llegar o cómo llega la empresa hasta el consumidor final. En cuanto a la estructura financiera, dijimos ver la viabilidad en términos económicos de nuestro emprendimiento, y la estructura del talento humano dijimos que era cómo va a quedar organizada justamente, y es importante siempre mencionar que una empresa no va a funcionar sin una estructura del talento humano.